Bienvenidos al segundo programa de esta temporada. Un segundo. ¿Qué es un segundo? Se podría decir que es un sesentavo de un minuto, vale, pero seguimos sin saber por qué un segundo dura exactamente lo que dura. El segundo es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades. Antes, lo que duraba un segundo se definía cogiendo la duración media de los días solares que hubo durante 140 años concretos, y entonces se fraccionaba a partir de ahí. Ese es un tiempo astronómico, pero en la década de 1960 la invención de los relojes atómicos permitió una nueva definición, hiperprecisa, y ahora el segundo se define por un número concreto de oscilaciones en la radiación que emite el átomo de cesio-133. Un segundo son más de 9.000 millones de estas oscilaciones, o sea que flipa con lo rápido que va. Pero, ¿por qué estaba contando todo esto? ¡Ah, sí! En el segundo programa de la sexta temporada de Ciencia empezamos con A Tres Barbas, donde Ignacio López Goñi nos cuenta historias de descubrimientos afortunados de forma casual en la ciencia. En Planeta Sostenible, Ángela Varela nos explica la importancia de muchos insectos. En Grandes Preguntas, Carlos Briones nos lleva a su centro de investigación para buscar respuestas a una cuestión vital. ¿Cómo empezó la vida? En Sabor con Saber, Gema del Caño nos pone al día en cuanto a la conservación de los alimentos. Para finalizar, en El Electrón Perdido, Martín Pérez va a fuego para explicar qué son los espectros de emisión y el modelo atómico de Bohr. Lo que estás viendo es real, no son efectos especiales. No perdamos ni un segundo más y vamos a disfrutar del segundo programa de Ciencia. Bueno, hoy os he traído aquí a una biblioteca porque vamos a hablar de cómo se hace la ciencia. Siempre pensamos que la ciencia la hacen pues, gente calva, con barbas, como muy seria, que piensa los experimentos muy bien, muy sesudos y los reflexiona. Y sí, así se hace la ciencia, ¿no? Pero también es verdad que hay muchas veces que te pueden salir los experimentos pues, al azar o por casualidad, o lo que se suele decir, una serendipia, o más vulgarmente, de chiripa, ¿no? Entonces seguro que en vuestras áreas hay algunos experimentos o grandes descubrimientos que han sido de chiripa, ¿no? Un clásico es el descubrimiento de los rayos X, que estaba Röntgen acelerando electrones y tal, pero lo que le interesaba a él eran los rayos catódicos, pero resulta que los electrones cuando dan en el electrodo final pueden producir rayos X, que sabemos ahora. Él no lo sabía y lo que pasa es que tenía unas placas fotográficas en el cajón de la mesa donde estaba haciendo esto y se le velaron y luego descubrió que se le habían velado y viendo la sombra de una llave que tenía y de alguna otra pieza dijo, ahí va, esto es por algo que ha venido de ahí. Y bueno, empezando a tirar del hilo acabó llegando a la conclusión de que eran unos rayos desconocidos, de ahí la X. O sea, lo de la X viene de no sabía de que no era. sabían lo que era. Oye, en microbiología siempre lo más clásico es el dejarte los cultivos olvidados. A Pasteur le ocurrió, Pasteur está trabajando con una bacteria que produce el vibrio aviar en los pollos, en las gallinas, y entonces hacía experimentos de infectar con las bacterias los pollos y ver cómo producía la enfermedad, etc. Entonces le dijo a uno de sus colegas, oye, pínchame los pollos y a ver qué ocurre, ¿no? Pero a este se le olvidaron los cultivos bacterianos ahí durante un mes y al cabo de un mes se acordó y dijo, bueno, pues voy a hacer el experimento. Y pincha las gallinas y resulta que no pasa nada, aquellas bacterias no le producen ninguna enfermedad a los pollos, ¿no? Y entonces Pasteur le vuelve a decir, oye, pues ahora pinchales de nuevo con bacterias frescas, recién crecidas, recién cultivadas, ¿no? Y sigue sin pasar nada, ¿no? Claro, a una persona normal hubiese dicho, bueno, pues me ha salido mal el experimento, ¿no? Pero Pasteur pensó, oye, ¿esto por qué ha ocurrido, no? Quizá, y es la idea lúcida que tuvo Pasteur, quizá que el cultivo viejo se había atenuado, se había debilitado y me ha servido como vacuna, Una especie de vacuna, para ¿no? la siguiente dosis de bacteria. Y de ahí es donde se basan esa idea de las vacunas atenuadas, utilizar microorganismos debilitados como vacuna, ¿no? Y luego el ejemplo clásico que tenemos en microbiología es el de Fleming, ¿no? Y pues lo mismo, se dejó unos cultivos olvidados, se contaminaron con hongos ambientales
y aparecieron todas las placas pues, con los estafilococos y con algunos hongos. Lo normal que hubiese sido, pues tira las placas porque se vean, ¿no? Claro, sí, sí. Pero él se dio cuenta que alrededor del hongo no crecían las bacterias. Y entonces, como él ya estaba buscando inhibidores de bacterias, dijo, igual este hongo está produciendo algo que me inhibe el crecimiento. Y así es como descubrió, de una manera fortuita, ¿no? También, la penicilina, que luego tardaron años en desarrollar, ¿no? Y seguro que en los astros hay... Pues hay muchos, porque de hecho muchísimos de los descubrimientos eran inesperados, ¿no? Uno de los más famosos, además yo creo que es uno de los más bonitos y más tristes, por otro lado, ahora os contaré por qué, es el que le sucedió a Jocelyn Bell Burnell, que era estudiante de doctorado, y ella hacía barridos del cielo con señales de radio para encontrar esas señales de los cuásares, ¿no? Pero de repente, en julio del año 67, encontró de repente una señal diferente, una señal que se repetía cada segundo y poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, que era como muy graciosa, la tituló, hizo una marca y puso LGM, ¿no? Little Green Men, hombrecillos verdes. Era la época en que estaban de moda las películas de marcianos y estas cosas, ¿no? Pero encontró luego otra, que fue LGM2, ¿no? La segunda señal de estas. Una vez descubierto que había varios casos, se pusieron a investigar qué eran esos objetos. Revisando la bibliografía, descubrieron que se había postulado la existencia de unos estados finales de la vida de estrellas muy masivas, que eran las estrellas de neutrones, muy densas y que podían emitir luz como si fuera un faro, pip, 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 con una frecuencia determinada. Se habían descubierto, por lo tanto, unos objetos, los púlsares, que son fundamentales a la hora de entender la evolución de las estrellas, ¿no? Bueno, esto lo que nos demuestra al final es que porque haya mucha chiripa, mucha serendipia, al final tienes que tener un poquito de perspectiva para saber lo que está pasando ahí, ¿no? El propio Pasteur decía que el azar solo beneficia a las mentes preparadas, ¿no? Y yo por eso a mis alumnos les suelo decir, oye, mucha chiripa, muchas cosas de estas, pero al final tienes que estudiar. Hay que estudiar. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Pues a estudiar. Pues a estudiar. Cuando yo era pequeña nevaba mucho y muy a menudo, pero ya no nieva como antes. ¿Te has parado a pensar si es el único cambio ambiental que hemos experimentado en estos años? ¿Y si pensamos en los viajes que hacíamos antes? ¿Te acuerdas de esos parabrisas de los coches llenos de mosquitos? Ya no hay tantos insectos en nuestros parabrisas y en el planeta como antes. La pérdida de diversidad biológica es una realidad y lo es aún más en el mundo de los insectos. Cuando escuchamos hablar del cambio climático, el calentamiento global y la extinción de animales, quizá nos venga a la cabeza los linces, los urogallos o los osos polares. Esta fauna es el último eslabón en la cadena del medio ambiente. La cumbre climática de la ONU celebrada en Glasgow en 2021 selló el compromiso de los 197 países participantes para tratar de limitar el aumento de las temperaturas hasta el año 2100 en 1,5 grados, algo que anteriormente se había previsto alcanzar en apenas 20 años. Pero, ¿qué tienen que ver los insectos y la temperatura? ¿Y en qué nos influye a nosotros? Los insectos son ectotermos. Esto quiere decir que no producen su propio calor, sino que dependen del ambiente y tienen una temperatura óptima metabólica, es decir, una temperatura en la que se sienten lo suficientemente cómodos como para vivir y reproducirse. El cambio climático trae consigo un calentamiento global y por lo tanto la subida de la temperatura. Los veranos son más cálidos y los inviernos más suaves, alargándose las temporadas de actividad. Si se prolongan los momentos en los que los insectos están activos, se reproducirán durante más tiempo y aumentarán las generaciones de estos pequeños animales, produciendo además movimientos geográficos. Para que nos entendamos, que aparezcan en sitios donde no deberían estar. La subida de temperaturas beneficia a los bichos más persistentes y perjudica a los fitosanitarios, a los que ejercen una importante labor en la naturaleza, como por ejemplo las mantis o las mariquitas, que controlan las pequeñas plagas de los huertos, o los escarabajos como el pelotero, que ayudan en los procesos de producción de materia orgánica al aire libre. ¿Y cuáles son esos Supermanes y Wonder Womans de los insectos? Con la llegada del verano a nuestro país, llegan las hordas de turistas buscando el calor y las playas, pero no solo aparecen estos peculiares habitantes estivales, también salen de su letargo los mosquitos.
Hay dos que seguro que alguna vez hemos escuchado nombrar: Aedes aegypti y Aedes japonicus. ¿Por ese nombre no te suenan? ¿Y si te digo mosquito tigre y mosquito del virus del Nilo? Estos dos animalitos contagian enfermedades como el virus del Zika, el virus chikungunya, el dengue, la fiebre amarilla y la fiebre del Nilo Oriental. Hablamos de enfermedades que afectan al sistema nervioso, que causan problemas cardíacos, renales, hepáticos y que incluso pueden provocar problemas en mujeres embarazadas. La Unión Europea cuenta con una lista de especies exóticas preocupantes, entre las que no está ni el mosquito tigre ni el mosquito del virus del Nilo, pero sí se encuentra otro insecto que todos los años protagoniza alguna que otra noticia: la avispa asiática velutina, Vespa velutina nigritórax, nativa del sureste asiático. Llegó a Europa en 2006 y a España en el año 2010. Estos himenópteros, es decir, con dos pares de alas membranosas, en su fase adulta son veganos, se alimentan de fruta y de néctar. Pero sus larvas no siguen esta dieta, sino que precisan de carne que llevarse a la boca, a abejas que son troceadas para alimentarlas. Y de este modo merman la población de abejas y la producción de alimentos como la miel. Y por si esto no fuera suficiente, constituyen un peligro para el ser humano, debido a que construyen sus nidos cerca de edificaciones, aumentando la posibilidad de encontrarse accidentalmente con este insecto. Debido a sus impactos ecológicos, a menudo catastróficos, actualmente se considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, tras la alteración y la destrucción de hábitats. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, calcula que el 40% de los cultivos son destruidos por plagas anualmente. En 2018, un equipo de científicos estimó que en los siguientes 20 años se producirían pérdidas en las cosechas de entre el 10 y el 25% por cada grado centígrado que aumente la temperatura a nivel mundial. Por tanto, el cambio climático trae consigo que cada vez desaparezcan más insectos beneficiosos para el medio ambiente y, por el contrario, que se multipliquen insectos que no son beneficiosos ni para el medio ambiente ni para los humanos. Así que la próxima vez que vuelvas de viaje y te alegres de ver el cristal tan limpito de mosquitos, ten en cuenta que en realidad esto es una pena. Hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Oye, gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué es este centro? ¿Qué hacéis? ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC y del INTA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y es un centro que está asociado al programa de astrobiología de la NASA. Y aquí trabajamos en grandes preguntas. Yo creo que lo mejor para empezar va a ser hablar precisamente sobre ese origen de la vida, ¿no? Pues sí. La cuestión es ¿por dónde empezamos? ¿Dónde empezamos, no? Yo creo que podemos empezar hablando en la biblioteca. Me comentabas que con los libros es donde querías empezar precisamente a hablar de este origen de la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, porque quizá la primera reflexión que se hizo de forma racional sobre el origen de la vida se la debemos a un filósofo, Aristóteles. Pues Aristóteles es el primero que hizo una reflexión sobre cómo pudo empezar la vida y él tenía la idea de la generación espontánea, que surgió de la nada, de la no vida surgió la vida, ¿no? Durante muchos siglos hubo posturas a favor y en contra de la generación espontánea y finalmente pues bueno, fue Pasteur, el gran Pasteur, que con una serie de experimentos refutó la idea de la generación espontánea. Pero bueno, contemporáneo a Pasteur tenemos al gran Charles Darwin. Sentó las bases de la evolución por selección natural, ¿no? Que era un tema en el que también Wallace estaba trabajando y bueno, pues esto dio origen a su maravilloso libro El origen de las especies, ¿no? Publicado en 1859, ¿no? La primera edición se agotó el día que salió el libro, una maravilla. Un éxito de ventas desde el primer día. Vamos, un bestseller, ¿no? Del siglo XIX. Es un libro maravilloso que yo recomiendo leer a todos, ¿no? Pues lo más interesante para mí de ese libro está en el último párrafo. Y hay un momento en el que dice, hay grandeza en la idea de que toda la vida que vemos a nuestro alrededor, toda la biodiversidad, pudo evolucionar a partir de una única forma de vida o de unas pocas. Y ahí lo deja. Estaba hablándote de lo que hoy denominamos LUCA,
Last Universal Common Ancestor. Imagínate, aquí tengo un árbol de la vida 3D, ¿no? Imagínate que el origen de la vida serían estas raíces que están aquí, ¿no? Aquí habría una cierta... Condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales, una cierta evolución inicial, y llegaríamos a Luca, a este ancestro común, ¿no? Del que nos hablaba Darwin de forma indirecta, ¿no? Al final del origen de las especies. Este Luca, ¿qué es? ¿Sabemos lo que es parecido? o es una idea? Es el resultado de la comparación entre todos los seres vivos actuales, que, digamos, 140 años después de Darwin, se pudo saber que realmente existió. Porque al compararlo, y al comparar nuestros genes, nuestros metabolismos, nuestras características bioquímicas, vemos que todo lo que tenemos en común, la hipótesis más posible, más probable, es que estuviera ya en un ancestro de toda la biodiversidad. ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos para ahondar en esta teoría? ¿Verdad? Pues fíjate, hay que ya dar un salto de 70 años, y en la década de 1920 surgen otros dos grandes maestros, ¿no? Alexander Ivanovich Oparin, que publica El origen de la vida, es un modelo ya muy completo, muy reflexionado, y también John Haldane, biólogo británico, que unos años después publica también modelos. El salto de las bibliotecas a los laboratorios se produce en la década de 1950. Y ahí tenemos un pionero, que es Stanley Miller, que en 1953 publicó su famoso experimento del matraz, en los que mezcla 4 gases. Se suponía que eran los gases que formaban la atmósfera primitiva: hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. Y al hacerlos reaccionar con una chispa, unas descargas eléctricas de 60.000 voltios, al cabo de unos días generaron materia orgánica. En esa materia orgánica había muchos de los aminoácidos que forman nuestras proteínas. Es decir, la química, per se, puede originar los monómeros, decimos hoy en día, de la vida. 6 años después tenemos a un español, Joan Oró, trabajando en Houston, que hace unos experimentos distintos desde el punto de vista metodológico y logra generar nucleobases, es decir, una de las partes de los ácidos nucleicos. Y a partir de ahí, pues como te puedes imaginar, explota la experimentación, llega la época de la biología molecular. También en el 53 se había determinado la doble hélice del ADN, ¿no? Gracias a un trabajo de muchísimas personas, aunque luego solo se llevaron a fama 2, pero muchas personas, entre ellas Rosalind Franklin, lógicamente, la gran cristalógrafa británica. Entonces, con todos estos experimentos, ¿eso significa ya que, bueno, tenemos una gran explicación, sabemos perfectamente cómo fue ese paso de la química a la vida? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos, ni mucho menos, ¿eh? Hay mucho que investigar, hay mucho que trabajar en astroquímica, en química prebiótica, en biología molecular, en microbiología de ambientes extremos que nos puede ayudar, pero yo creo que nunca sabremos cómo empezó la vida, porque no tenemos pruebas directas, vamos recolectando pruebas indirectas y nadie estuvo allí para saberlo. Podemos aproximarnos, pero en ese puzzle maravilloso del origen de la vida siempre nos faltarán piezas. Sin conservantes. Uno de los reclamos utilizados en la industria alimentaria, ¿verdad? Pues, ¿qué os parece si os digo que en el 2003 se encontró en un navío griego de hace 2300 años las espinas de un bagre que había sido desecado para alimentar a su tripulación? ¿Están locos estos griegos? No lo creo. Llevamos buscando conservar alimentos desde antes de lo que podéis imaginar. Pero antes, sepamos a qué nos enfrentamos. Un conservante es una sustancia que detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de microorganismos, consiguiendo así aumentar la vida útil. Parece poco, pero conservar alimentos ha supuesto serios quebraderos de cabeza en la historia de la humanidad. O tenías reservas o estabas a merced de sequías, inviernos largos. Antes pensábamos que el hombre del Paleolítico recolectaba y consumía en el momento, pero no. Hace unos años, investigadores del CNIE han encontrado una despensa de hace 400.000 años, donde conservaban en piel de animal los huesos para consumirlo, la médula ósea, que era muy rica en ácidos grasos. En el Neolítico, al dejar de ser nómada, llegaron la agricultura y la ganadería, así que había que guardar el alimento para momentos de necesidad. Pasamos de ser solo consumidores a ser productores de alimentos. ¿Pero cómo? A veces se conseguía por casualidad. El sol, el hielo, el interior de las cuevas, donde hacía un poquito más fresco, incluso creando recipientes que protegían los alimentos. La cerámica supuso un avance tremendo en la conservación. Pero hasta ese momento, las pieles de cuero para líquidos o los cestos conseguían esa función.
Y así aparecieron algunos nuevos alimentos, los fermentados. Si avanzamos hasta los egipcios, encontramos que eran unos hachas en esto de la conservación. El ahumado o la salazón, por ejemplo, fueron cosa suya y no de los romanos, como se cree. Estos últimos solo lo implementaron como salario. Los griegos se dieron cuenta de que si recubrían las frutas con cera virgen se conservaban mejor. En la actualidad se sigue añadiendo esta cera. Además, descubrieron que cocinando miel con frutas y envasando duraba mucho más. Sí, los griegos inventaron la mermelada. Era muy de procesar alimentos. Avanzando en la historia, en el norte de Europa se encontraban las heleras, depósitos de nieve en huecos excavados en piedra donde se acumulaba hielo para poder conservar con ese frío para épocas de calor. Y atentos, que aquí llega la gran revolución. Situados en el siglo XIX, Napoleón y sus tropas necesitan alimentos y se les estropean. Napoleón, que era un tipo muy listo, ofrece 12.000 francos a quien encuentre una solución. Y un pastelero la encontró, Nicolas Appert. Calentando un tarro al baño María, los alimentos aguantaban más. Llegan las conservas. Y ese método se sigue llamando apertización hoy en día en su honor. Appert no tenía explicación de por qué se conservaban los alimentos, pero Pasteur fundamentó los motivos demostrando la existencia de microorganismos que causaban estas alteraciones en los alimentos. Eliminando estos microorganismos con calor durante un tiempo y temperatura controlados, evitamos la posterior contaminación y conseguimos alimentos seguros por mucho más tiempo. Pero vayamos más allá. La pasteurización elimina bacterias patógenas, pero se puede lograr la esterilización comercial que se aplica, por ejemplo, en las conservas. En este caso, se realiza por una máquina llamada autoclave, que es una especie de tanque cilíndrico de acero inoxidable. Además de tiempo y temperatura, también influye la presión. En el siglo XX se avanza en la industrialización y cada vez se encuentran mejores métodos de conservación. La congelación de alimentos abre un nuevo campo en las formas de consumo. No olvidéis que la congelación no mata bacterias, solo las mantiene quietas. Esto es importante, porque si congeláis un producto con una elevada carga bacteriana, debéis descongelarlo correctamente, en nevera o en microondas y cocinarlo bien, o las bacterias se van a cebar con vosotros. Recordad que nos superan en años en la Tierra y en número. En la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva industria que cambiará para siempre la alimentación. Esta industria fabricará lo que llamáis conservantes. Los conservadores, que en realidad es como se llaman, son aditivos que no aportan valor nutricional al alimento, pero permiten aumentar el tiempo de vida útil de ese mismo alimento, reduciendo la velocidad del deterioro. Gracias a estos aditivos, la industria puede traer alimentos curiosos de otros países, almacenarlos por más tiempo y reducir el desperdicio alimentario. Pero de esto ya hablaremos más detenidamente. Si no queremos centrarnos en el producto, sino en lo que hay alrededor, podemos modificar su ambiente eliminando el oxígeno y sustituyéndolo por otros gases. Así será más difícil que ataquen los microorganismos. Con eso se envasan las bandejas de carne y otros muchos productos. Se han quejado 1000 veces del aire de las bolsas de patatas, ¿verdad? Pues es por eso, así no se enrancian ni se rompen. Otro método más radical es el envasado al vacío. Con vacío no hay aire, sin aire no hay deterioro. Eso sí, conserva, no elimina, ya lo sabéis. Como otros tantos avances, este tuvo origen en el ejército. Con todos estos avances, no deberíamos permitir que se diera ni un solo paso atrás en seguridad alimentaria. No solo los alimentos, sino miles de vidas se conservan gracias a la conservación. En la saga Juego de Tronos existe una pócima llamada Fuego Valirio o Fuego Salvaje en Latinoamérica. Se trata de un líquido inflamable que cuando arde genera un fuego verde que lo devora todo a su paso. ¡Pah! Fuego verde. Molaría verlo, ¿eh? Pero Juego de Tronos es una saga de fantasía. Seguro que eso es un invento del autor, algo imposible, ¿verdad? Bueno. No, si sabes química. Lo que estás viendo es real, no son efectos especiales. Lo único que he hecho para teñir el fuego de verde es quemar alcohol con un poquito de ácido bórico, que es un compuesto químico que, como su nombre indica, tiene átomos de boro. El boro es un elemento que emite luz verde cuando le prendes fuego, pero el boro no es el único elemento al que le ocurre esto. Todos los elementos de la tabla periódica pueden colorear el fuego. Fijaos qué pasa si repito el experimento añadiendo cloruro de litio.
El litio también emite luz al prenderle fuego, y como veis, esta luz es totalmente distinta a la del boro. La cuestión es, ¿por qué? Para responder a esta pregunta tenemos que viajar 100 años al pasado. En 1911, Ernest Rutherford había demostrado que el átomo tiene dos partes. Primero, un núcleo que está repleto de protones con carga positiva, y después una corteza llena de electrones con carga negativa que orbitan en torno al núcleo, como si fuese un sistema solar, pero en chiquitito. Sin embargo, el modelo de Rutherford tenía un par de fallos. En primer lugar, las leyes físicas conocidas hasta entonces decían que era imposible que el átomo tuviera esta forma. Simplemente la física decía que este átomo sería inestable. Y luego estaba el segundo problema, que era esto. Rutherford no podía explicar por qué los átomos emiten luz cuando se les expone a la llama o a otras fuentes de energía, lo que se conoce como espectros de emisión atómica. La solución vino en 1913, de manos de Niels Bohr, alumno del propio Rutherford. Bohr cogió el modelo de su maestro y lo modificó, añadiendo algunas ideas de la mecánica cuántica, una de las grandes revoluciones de la física que comenzaba a tomar forma en esos años. La idea de Bohr era la siguiente. El átomo es como un sistema solar, sí, con sus electrones girando en torno al núcleo. Pero los electrones siguen ciertas reglas. Por ejemplo, solo pueden recorrer ciertos caminos, llamados orbitales. Un electrón puede estar en el orbital 1 o en el 2, pero no puede estar en el medio. Está prohibido. No lo decía él, lo decían las reglas de la mecánica cuántica. De esta forma, cada orbital tiene una energía propia y una geometría propia. Y los electrones podían saltar de un orbital a otro ganando o perdiendo energía. Por ejemplo, imaginad un átomo que tiene un solo electrón. Dicho electrón puede estar en un gran número de orbitales, pero entre todas las opciones que tiene, prefiere estar en el orbital más cercano al núcleo, el que menos energía tiene. Sin embargo, nosotros podemos hacer que el electrón se mueva a otros orbitales. ¿Y cómo podemos hacer esto? Dándole energía. Si arrojamos este átomo al fuego, daremos energía a sus electrones, obligándolos a subir de orbital. Sin embargo, esta situación no durará mucho, ya que el electrón quiere volver al orbital donde estaba al principio. Pero para ello necesita librarse de toda la energía extra que le hemos dado. ¿Cómo se libera de esta energía? De la única forma que sabe, emitiendo luz. Y por eso, precisamente, podemos teñir el fuego añadiendo distintos elementos. Estos colores son generados cuando los electrones saltan de un orbital a otro. Los electrones suben de nivel energético a causa del calor, pero se relajan emitiendo luz. Y como todos los elementos tienen distintos niveles de energía, cada uno emite unos rayos de luz característicos, es decir, emite unos colores característicos. Este fenómeno es muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones, como por ejemplo en la exploración espacial. Sabiendo qué colores específicos emiten los distintos elementos químicos, los astrónomos son capaces de saber la composición química de una estrella tan solo observando la luz que emite. No, si por algo cuando comparas la química con otras ciencias es que no hay color. Curiosamente, la comprensión de algo tan pequeño como el átomo nos permite estudiar algo tan enorme y lejano como las estrellas y las galaxias, por ejemplo. El conocimiento en ese sentido tiene algo de atómico. Cada nuevo fragmento de información que conseguimos puede que sea minúsculo, pero sus ramificaciones y sus consecuencias, cuando lo ponemos en relación con todo lo demás, son imprevisibles y potencialmente inmensas. Por aquí ya se nos acaba el tiempo de hoy, pero todavía queda mucha temporada por delante, así que nos vemos en el próximo programa de Cien y Cien.